La clave está que bajemos estados por hora. Si llegamos al Luisito, estamos dentro porque van a estar comiendo abajo. Así que nada, que no me esperaba, enhorabuena. ¡Joder, eso! That's another meaning for me, is that I want to leave something done before I die. Are we excited? Can't explain it. We've been waiting for this for so long, and Macho, lo que ha costado, Pero al final lo que más cuesta es lo que más se disfruta. No, es y verdad, lo que más se recuerda. Es que es así, es que es hasta el final. Esto me recuerda a Palencia. Trabajar hasta por fin tocarlo. Hasta por fin tocarlo. Es que qué preciosidad de bicho, A seguir, estamos agotados, no paramos. Pero esto es África. A por ello.
desea realizar la caza de su primer elefante. Es algo que es totalmente único. No se puede describir con palabras hasta que lo vivís. Estamos con un grupo que repetimos de hace ya 2 años y bueno, tenemos bastante esperanza ya que son zonas nuevas y todo eso. El primero es más grande, el primero. Inclemencia sí es lo que es. A ver si empezamos acá. Te sale uno cerca y no falla. Todo puede ser. ¡Salud! Bueno, enhorabuena. Gracias. Problemas de Turquía, que te quedas sin balas. Bueno, increíble lo que acabamos de vivir, una experiencia brutal, sobre todo por la alegría entre Carlos y José. José pues, ha tenido hace poco tiempo una serie de problemas y la alegría que produce la caza pues, hace que se olvide todo lo que le ha pasado, que se una mucho más a sus amigos. Se levanta el macho, ¿eh? Que la caza fomenta que cosas como estas pues sigan existiendo. Lleva funcionando desde 1914. Es que esto es un negocio muy malo. Si fuese muy bueno todo el mundo lo haría. Lo que pasa es que no lo hace todo el mundo. Atravesado. Venimos a traeros algo distinto, algo que nunca antes nadie había hecho, que es la caza de jabalí, pero en 3 modalidades distintas. Caza con arco, caza con escopeta y caza con rifle. Lo suyo es encontrarles pues o bien volviendo de comer o bien saliendo al campo por la mañana a comer un poquito. Pero bueno, ya sabéis que en estas circunstancias lo que importa no es el tamaño, sino bueno, hacer la gestión. Pero bueno, esto va a ser un poco lotería. A ver si hay suerte.
trozo con ciervo. Vamos a hacer unas hamburguesitas. A ver si localizamos alguno en los pedregales. A ver qué nos dice. Toca ir, rebecos. Se ha precipitado con el tiro. Pues nos encanta la montaña, nos encanta cazar y sobre todo nos encanta la naturaleza. ¡Vamos! ¡Qué bien, Juanjo! Ha funcionado, ¿eh? Como lo que caza. Bueno, chicos, ha sido de las cacerías. Lo único es la sal, que aquí... Vicente está cabrado porque no he tirado la más grande, pero yo he tirado la más vieja. O sea, el trabajo hecho, tío. Hay una isla muy buena. No cae, estoy feliz. Me encanta. Lo sacas como un calcetín. ¡Madre mía, tío! ¿He dicho que iba a pegar o no? ¡Dios! Y solo voy a decir una cosa, que no hace falta grandes trofeos para tener grandes días. Pero vamos. Primer animal africano. Es la caza auténtica del búfalo. Enhorabuena, tío. Muchas gracias. Estamos a punto de subir ahora a una zona un poco más montañosa. Se nos acaban los días. Bueno, a ver si hoy las tornas cambian y tenemos un poco más de suerte. Nos han sacado un 375 Holland & Holland, desmontado totalmente, y nos van a enseñar luego pues cómo lo van a montar. ¡Joder! ¡Hasta el final, coño! ¡Hasta el puto final! Pues la han reventado, ¿eh? Qué ganas de dejar el suspense, macho. ¡Ah! Que digo que puede haber sido una de las aventuras más wild. Mira que somos Young Wild Hunters, ¿eh? No lo conocíais en absoluto, la caza de La ¿no? gente, esta caza no la valora. Y yo les invito a que vengan aquí, a Alicante, que fomenten la caza cinegética y que el arri hay que venir aquí a matarlo, ¿eh? Esto, que no es venir aquí y pum. No. Hay que sudar la camiseta.
muerta, sí señor. Pero nos gusta mucho lo que hacemos y lo disfrutamos. Por esto cazamos. Por estas cosas cazamos. Acabamos de cazar un ciervo y la naturaleza nos regala... Se me ha puesto la piel de gallina incluso. Y es que lo mejor de la caza es eso de que no te lo esperas, tío. No. Tú eres una barbaridad, Gonzalo. Si haces algún día lo que he hecho yo. Y aquí los tienen. Para protegerlos, cuidarlos, estudiarlos y repoblarlos. Muy sensible. Que te sorprenda. ¡Qué bueno! ¡Dios, chaval! Наша страна не очень большая, маленькая. И мы хотим, чтобы в хорошем уровне производить для иностранных охотников охоту. Она сопутствовала поднятию нашей экономики. El mejor momento es tocar el animal. El mejor momento es gritar. El mejor momento es sonreír. Estoy muy contento, aunque por ahí pues no fue como queríamos. Estoy temblando, tío. Por arriba, recarga. Bienvenidos a lo que es la aventura al 100%. Pues gran parte de los ingresos que llegan pues son retomados a la misma protección de los animales. 1, 2, 3. Carga. ¿Le pegué? You can decide how you create your hunting. So as we try to get open areas. We don't want to put and take. We want to hunt old animals that are not in the reproduction cycle. And we want to hunt animals that can run over the borders, so they are free. And that always gives you the reminder, why do we hunt? Hunting is not only conservation, hunting is in ourselves, it's in our nature. And if people ask you, why do you hunt animals? I think one must just go on these rock paintings, look at them. Why did they hunt? If the hunting would stop in Africa, the poaching will go up. So I think they also stayed in these places for generations after generation.
la tranquilidad y la paz que se escucha en este sitio es inigualable. O sea, es que no hay nada más que nosotros aquí, una lancha a motor y 4 cazadores que nos vamos a meter dentro de Groenlandia ahora a cazar el caribú y el muskox. Podemos hacer historia, que podemos hacer historia. Primera intentona en Argentina. No sé si se me va a ver, porque es un poco de noche todavía. Serán como las 6:30 y ya hemos escuchado los primeros ciervos. O sea, yo estoy emocionado. ¿Por qué Argentina es un destino para extranjeros? Pues es un lugar, creo que todavía en esta zona salvaje, muy poco intervenido, con extensiones enormes, de miradas al infinito, con una diversidad de paisajes en un solo lugar que circunscribe a todo lo que es la provincia de La Pampa. Ya sabéis que Argentina es la cuna de la caza menor, de las tiradas a la paloma, y aquí hay infinitas palomas. Esto es un sueño de verdad para mí. La felicidad personificada ahora mismo, por fin. Hace una hora que estamos tras de él y es difícil de verlo, siempre tapado, siempre detrás del bosque, siempre detrás de los caldenes. Tenía que hacerle la comida a la familia, yo iba de tarde al colegio y así es como se aprende. Producir mejor, que la vaca tenga mejor calidad de pasto disponible, también requiere más trabajo. Buenos días por la mañana. De nuevo los YWH Hunters vienen a traeros algo que yo creo que nadie ha hecho antes, y es algo tan importante como es nuestra feria. Ya no a nivel de cuando ya está preparada, no. Vamos a traeros qué y cómo se monta una feria. Estamos aquí en el pabellón 14, estamos como he dicho en IFEMA, esto es cinegética, y empezamos a ver cómo se prepara una feria desde 0 a 100. Bueno, estamos aquí un año más montando la feria cinegética. Hemos entrado a las 8:30 de la mañana. Estamos preparándonos para precisamente lo que es lo primero que hay que entregar, que es el modular de los clientes para la organización mañana a las 12 de la mañana. Ya está prácticamente a un 70% montado y estamos preparando ya los stands de carpintería para poder hacerlo. Son las 3:20 de la tarde y creo que vamos a un muy buen ritmo
de cara a tener una tranquilidad de inauguración el jueves. ¿Qué crees que es lo que le emociona de la feria o por qué? Por ver un poco todo lo que se monta, después también de tanto tiempo sin que se monte nada, pues hay mucha expectación por saber que se monta, nada más coincide con la manifestación esta que hay ahora para el campo, ¿no? Entonces mi padre, que vive en Alicante, va a venir solamente para la manifestación y entrar a la feria. ¿Cuántos años llevas haciendo esto? Pues justo 52 años. El primero que empecé las ferias fui yo, mi hermano. Sí, la dificultad más grande, como suele decir, es el trabajo, que hay que hacerlo muy rápido. Ya. Porque se inaugura pasado mañana y vamos a contrarreloj, pero siendo bastante gente se hace en un día y medio perfectamente. Y aún así todavía nos queda rematillos, que toca mañana todavía volver otra vez, porque toca vinilar o poner alguna tapeta, alguna lona que hay que hacer, hay que estar aquí hasta el último. Es un orgullo tenerles de nuevo aquí y por parte de IFEMA solo quiero desearles todos los éxitos, que disfruten de la feria, que disfruten de su pasión, porque la caza y la naturaleza es pasión, y que sean muy bienvenidos. Muchas gracias. Estamos pensando ya, trabajando en base al nuevo proyecto 2023, viendo la evolución positiva del sector. La gente se está preguntando qué sorpresas habrá este año, todo el mundo pregunta qué se va a hacer y qué no, y cómo, y qué esperan encontrar. Esto es así, la montaña, en estado puro y duro. ¿Tú sabes lo que es una forca o no? A ver, Barajas. A ver, Barajas, ¿tú sabes lo que es una forca? Y ayer fue un día brutal, este sitio es espectacular y nada, o sea, vamos, ni una pega, es un... ¿Dónde está el perro? Muy bien, Mamba, chaval. Oye, muy bien. Muy bien, Mamba. Muy bien, tío. Pero bueno, este border collie de rastro. Seguimos cazando, que es de lo que se trata. Me cago en la puta. Bueno. De momento está saliendo como estaba planeado, ¿no? Sí. Es que lo dejo sí. Lo dejo sí. Sí, es verdad que lo ves en los documentales, que te crees a lo mejor a través de la televisión que prácticamente los tienen amarrados los animales, ¿no? O que son cercados. Simplemente nosotros aquí estamos cazando en 15-20 mil hectáreas, nos ha comentado el dueño, en abierto completamente, que es caza pura y dura y te lo tienes que currar. Bueno, si esta es la primera, la siguiente vamos a tocar. Lo que más me ha sorprendido cómo cazan aquí. Es alucinante cómo son capaces de saber por dónde han pasado. Sí, yo muchas veces solo de ver a la cara del cliente, la satisfacción, como nos pasó a ti y a mí. Safari de África, tío.
Bueno, buenas noches a todos y a todos. La verdad es que es un placer tener a todos vosotros aquí con nosotros en esta velada. Después de mucho esfuerzo, casi un año de preparación. Me presento para los que no me conozcáis. Yo soy Gonzalo, mi socio Ignacio, fundadores de YWH Hunters. Y bueno, hoy no os venimos a hablar de nosotros, sino a presentaros un proyecto que llevamos casi 2 años preparando, con mucha ilusión y que por fin ha llegado el día. Bueno, vamos a empezar calentando los motores. Como sabéis, pues somos una productora audiovisual. Y bueno, Gonzalo, sabes que yo siempre estoy de aquí para allá, trotamundos. Sí. Me encanta vivir experiencias, que os voy a decir a todos los que estáis aquí, que estáis todo el día subiendo montañas y bajando montañas. Pero bueno, sabéis, con los que he hablado aquí mucho, que siempre intento sacar esas pequeñas cosas que tiene pues este maravilloso mundo, que es la caza. Y cuando viajas, ves culturas, ves personas, hablas con ellas, bueno, pues siempre te encuentras esas pequeñas, como llamo, those little things, ¿no? Que te marcan y que siempre pues recuerdas y que cuentas en cualquier cena de caza o lo que sea. Y bueno, pues qué mejor que empezar con una historia que merece la pena contar. Totalmente. Con vosotros, la leyenda de la pluma. Desde que tengo memoria, los cazadores de distintas partes del mundo llegaban a estas montañas en busca de los majestuosos animales que aquí habitan. Lo que no sabían es que debían de cumplir una condición muy especial para ser recibidos por nuestra comunidad. Cada vez que a un cazador le acogía a una de nuestras familias locales, debía ofrecer un obsequio de cortesía. Esta tradición ancestral era vista como una muestra de respeto y agradecimiento por la hospitalidad brindada. Y sin previo aviso, un día todo cambió. Los cazadores dejaron de visitar las montañas y nuestra comunidad comenzó a sufrir las consecuencias. Todos nos hacíamos las mismas preguntas. ¿Habían encontrado otros lugares para cazar? ¿O había sucedido algo en la región que los hubiera alejado? Sin embargo, el último cazador que pasó por allí me entregó un regalo muy distinto a lo que estaba acostumbrado. Me entregó una pluma de un lugar muy lejano y me dijo algo que nunca olvidaría. Me dijo... La caza Bueno. As you have been able to see, now what can I tell you? But hunting is about experiences, and this is one of the stories we most remember. And I wanted to tell you, and I know many of you ask yourselves, how did we come up with this project? Why? The story behind knowing nothing. After 6 years filming videos and having experience all over the world, we ask ourselves about the best way to convey hunting for people to understand and to meet a goal, which is to get to an audience that wasn't about hunters or anti-hunters, because that's the audience we want to aim to, and that we want to raise awareness that hunting is good. And I wasn't the only person who came up with this idea. It was a message from José Luis Lapersumer, my friend. He made me want to make this real, and it was thanks to a lunch with him. And we say, well, let's do this. So, but the best thing is to listen from him, and I want to ask you for a warm applause for José Luis Lapersumer, and then he will tell us for a while about, well, he will tell us some questions to understand everything behind this project.
¿Qué tal? Muchas gracias, José Luis. Claro, encantado. Bueno, José. Well, José Luis, it all started with our lunch. I can remember we were eating a burger that was very good, and you had a clear idea in your mind. But before getting into that, I want to ask you something, because in the end, the Artemisa Foundation was part of the heart of this project, and you've been working for a long time on that. But I want you to explain how you founded Artemisa and why you wanted to make that. Well, the foundation is just 5 years old. It seems like all of our lives, but it's been just 5 years. Our original idea was to have a foundation that could be used as a tool for the rest of clubs, the federation, the safari club, so all the organizations, the hunting organizations in Spain, so that they could use our know-how and our foundation in 3 main areas. One for research, one for communication, and one for legal defense. So the research part was very important, because up till now hunters, we use arguments such as hunting is good, or there are many pigeons, but we didn't have many data, and we wanted to bring that intel into the hunting world, and we started with a socioeconomic research with essential data everybody is looking for, and even in politics and communication, everyone talks about the 400 million we contribute to the GDP. So this is a study we carried out in the beginning. Also through the hunting observatory, we carried out defense of animals. There are not few, many a few partridges or a few quails, or also, I say the observatory, the Rufa project. We carried out a survey asking the Spanish people how they perceive the hunting world, and this was useful to talk to some autonomous politicians and show them the intention, the voting intention that could change. What could change a vote? Depending on your stance on hunting. Also, legal defense. We have Jorge Bernat here on the 4th row, and he's amazing at this. Sometimes words are not enough, so we've had claims in different cases, in autonomous, in poaching, and also in Castilla y León, when they intended to forbid hunting for different reasons. So he did a great job, and the third area is communication. And as you well said, we have 45 million Spanish people, so I guess we are 1.5 million hunters of pro-hunting, which is a figure we have to see, because in the survey we carried out, when we asked the people the relationship with the hunting, 1.5 million people said, I am a hunter. So, which doesn't mean that at a certain point maybe you cannot do that, or you went abroad and you don't have a license for that here. So that was important too. So we started to think that 1.5 million are hunters, that maybe another million that would never understand that, but maybe there are 41 million Spanish people that have a neutral stance. And, we wanted to get there, especially the young people who, will be the new generation. We want to tell about the paradox of hunting, so to hunt to preserve. To tell that is way more fun than a video game, to be in the countryside, to eat what you hunt. So all of this is essential, so we contacted you, and it was there, right? But we went to a more rational side, right? The research side is very cold, and we wanted to get emotional, to persuade people that hunting is not just legal, but is legitimate. It's also about passion and emotion, and we wanted to convey that, and we have a book with the Atapuerca Foundation calling about the beginnings of the hunting, of the hunter, and we contacted them, and we believed it was a wonderful idea. And also you had some references of Stephen Regala, someone you know a lot, because this has already been done, no? And we here to raise our voices, because we have many things to defend. I mean, you said everything I wanted to say. Yeah, it's trying
to have this information, not to talk as we're doing now amongst people that are convinced about this. I don't have to convince you, but there are many people outside that don't receive the message. We had lots of information that we receive every day through, social media. So we need to go beyond that. So we wanted a quality series. We had this amazing footage. It was Mongolia. It's Kyrgyzstan, and yes, amazing footage. Yeah, so that's why we wanted to have a place to communicate. We just want to have in a big, platforms, HBO, Netflix, or whatever, for some projects that are amazing. So this is what we wanted to share. Jose Luis went with me, and young Walhanders and Ignacio, who put everything in his heart to push forward this project, and we are introducing this. So Jose Luis, thank you very much. And look how much I love hunting. I'm celebrating my birthday today with all of you. So yes, please, he deserves a real warm applause. Bueno. It's so exciting to be here. Now it's up to me to introduce to you one more video. And the video that we are just about to watch has an essence that I think it's important to highlight. Because one of the things that we have come across in the world as hunters is that you normally go somewhere and you feel the need to keep your mouth shut. You cannot say that you're a hunter because you will be criticized, you'll be pestered. And after my personal experience, for 6 years, traveling the world, many sleepless nights and many conversations, I'm now more convinced than ever that hunting is necessary. This message is becoming increasingly sound and makes it possible to create things like these. And I'd like to present the new emotional video of young wild hunters. Qué pena ese final. Muchas veces los cazadores se excusan hablar, pero que es una realidad que está ahí. Y que en un día como hoy, que hay tantos gritos que están pidiendo asesinato, sangre y muerte, que la caza no es necesaria, que la caza tiene que terminarse de una vez, que la tauromaquia es maltrato y tortura, y que la caza está gestionada con granjas cinegéticas, que el control poblacional es mentira. Una vez y que se exija en este país que se acabe con la tauromaquia, con la caza y con la ganadería extensiva e intensiva y con todo el maltrato animal. ¿Qué tal? ¿Qué venís a reivindicar hoy aquí? ¿Qué punto creéis que es el más importante? Para mí son todos importantes. La caza, la ganadería, la agricultura. Yo soy ganadero, el cazador. ¿Es usted cazador? Que nos escuchen, por supuesto que sí. Con uno de nuestros jóvenes, Íñigo. ¿Cómo ves, Ramón? ¿Cómo ves el ambiente en Madrid? ¿Tú que eres de aquí? Tremendo. No, hay que dar guerra hoy. Pues desde Huelva a Andalucía. Vamos. ¿Qué has tardado? 5 horas y media. ¿Y te ha importado? No. Vamos a reivindicar pues, la importancia del mundo rural dentro del panorama económico español, dentro de la presencia de la sociedad española. Y bueno, y toda esta gente que se ha movido aquí hoy, por algún motivo en especial será. La caza y nuestras tradiciones. La caza genera mucho dinero en España. Ecologistas, con el problema del animalismo, que niega el especismo, que además lo reviste todo de feminismo, lo politizan todo, y nosotros
no cazamos jabalíes de derechas ni de izquierdas. Lo que queremos es que nos dejen con nuestras tradiciones, con lo que nos has traído hasta aquí, y vamos a seguir reivindicando, porque yo, en mi caso, creo que Pablo también, todos hemos dado un paso adelante y no vamos a dar ningún paso atrás. Vamos a reivindicar la caza, el mundo rural, y todos somos resistencia rural. ¡Y viva la caza! Bueno, está claro, ¿no? It is clear why we hunt. As you have heard from Gonzalo and José Luis, the Artemisan Foundation has a very big researcher team behind them, and indeed their work feeds into our messages, and that way we can communicate with a sound basis and knowing why we do things. So I'd like you to welcome Carlos Garcia with a big round of applause. He's one of the members of the research team of the foundation. Please join us and share a bit more about what you do. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, por fin, después de tantas reuniones. After so many meetings, we're here face to face. Here we are. It says on my cheat sheet that you are a doctor in veterinary sciences. So what is your function within the foundation? Thank you for the event, first and foremost. I have goosebumps. I'm a researcher at the Artemisan Foundation, and what I do is to coordinate their research programs that we have in place. 5 years ago, I only coordinated myself because we only had one employee, but now there's 10 of us, and I also enjoy the support of many other colleagues, but that's my main function. You are working on projects that benefit hunting and conservation. Is there a project that you consider a success that is worth sharing with us right now? Well, right now we have more than 20 research projects underway. We work along many lines of work. Our president, José Luis López, somewhere has already spoken about them. But the project that is receiving most emphasis right now is the Synergetic Observatory. We have very many volunteers doing a catalog of species. And we would like, to work, for instance, on the Iberian lynx, and we have a project that we have just finalized about hunter women in Spain, and there's many other things that will follow. I've also heard that you have worked in international projects, for instance, in the UK and many other settings. So having that knowledge from a different perspective from outside of this country. So, for instance, do you think that in the context of this project, do you think that in other countries this phenomenon is also happening, that communication about hunting is flawed in a way? We know that hunting is positive, but sometimes we're not communicating that well. Is this problem also present in other countries? Are they doing anything about it? Well, I'd like to say that hunting is threatened the world over. Across the 5 continents, in the countries that hunters are not coordinated, these anti-hunting groups, they're really doing great harm. And we're working a lot in communication and in creating synergies. And now taking this to the United Kingdom, because you mentioned it, it's a country that I'm very well acquainted with, and I consider myself half British. Thanks to
animalism, and thanks to, for instance, the Foundation for the Conservation of Wildlife, where I worked, we've managed to push back that current, providing that other version regarding hunting, and I think with this project we will push it even further. We were presenting Why You Hunt here. So the problem that we consider is present in Spain is that in Spain we do a lot of scientific work, but the problem is that we are not actually managing to disseminate that work. And where we actually disseminate that work, there is not enough contrasted information to validate it. As you said, in the last few years in Spain, there's been a giant leap in research. We've done good research in terms of quality and quantity, but not all the universities and all research centers have communication departments and well-trained journalists who are in the right position to disseminate this information. And then another point, and I need to be self-critical, is that sometimes science engages hunters, but in a way as if they were just to provide data and then they do whatever they want with it. And we think that's positive. We think that hunters need to be engaged, really. We need to involve them, and this is what we want to do in our hunting observatory. We want everyone to be part of this. So we want to disseminate that information and, of course, contrast it. And something that is very important in our case is that we also have a legal department. The research, communication, and legal department teams work hand in hand, but we need to change mindsets, and we're doing this through our hunting observatory and through other projects, and we need to support all those people whom we know and who support us too. Something that you touched on was the Condor Next project, and indeed we need information from hunters. The fact that hunters are keeping an eye on, for instance, rings, and if their catch has a ring, they know where to take it, and indeed their actions are very helpful so that we can get a hold of all that information that is indeed essential. Yes, we are an essential group. We are not just the collective that invests most in conservation right after administration, but actually we reach places that scientists or administrations can reach. Every time we request data, people respond very well, and hunters are at the eyes and the hands of society in the rural areas. So why not make the best of that? Why not involve them? It's something that they've done in countries that are more advanced than we are in North America and the United Kingdom. Why don't we involve hunters as an active part of this, as an active stakeholder? And you're always working on the field. When you introduce yourselves and say, listen, we are the Artemisan Foundation, do people know you? Well, you know, in the beginning, people didn't know who we were, and they said, oh my God, some more environmentalists pestering us. But no, now we've gained the trust of so many people. Many of them are present here. People have changed their mindsets. And every time we propose a project, every time the employers associations or our director proposes something, we feel like we are welcome. That doesn't really mean that we shouldn't make efforts to explain what we have to say, but we're receiving support from many entities, amongst them some hunting federations that are represented here. We have great support from them, and we are truly thankful for that. Sometimes we attend meetings with them, and we do the heart sign with our fingers to show how much we care for one another. Well, I'd like to congratulate you for all the work that you do. The foundation, it's essential and it's really helpful, and we're here to support you and to foster how communicating that how it deserves to be communicated. Thank you very much. Bueno, estamos llegando al clímax. We're reaching the climax of this evening. We're very excited. The time that we were all waiting to enjoy is finally here. We want to show in images everything that we've been talking about, everything that we've been putting together for so much time. We're going to present to you the teaser that we have created for the series
Why Do You Hunt? It's a teaser, not a trailer. It's a proof of concept. Practically all images are ours. We have been capturing them over the course of the last few years in our adventures, and many hours have been put into this. Javier Martín Urbano has been working on post-production for very long nights. You will hear scientists and researchers explaining why hunting needs to be supported, and I think that's all. Well, the only thing that I'd like to also mention is that maybe this voice will sound familiar to you. Desde tiempos ancestrales hemos dependido de los recursos de la naturaleza. Hoy en día, millones de personas practican la caza en nuestro planeta y por primera vez miraremos atrás para descubrir los secretos del arte ancestral de nuestra supervivencia. Con una población de más de 8.000 millones de personas, nuestro ecosistema está llegando a su límite. En esta serie documental mostraremos la realidad detrás del consumo responsable de nuestros recursos naturales y los secretos que albergan. Hace unos 10.000 años, los primeros pobladores construyeron sus asentamientos cerca de los recursos de los que dependían, algo que seguimos viendo hoy en día. Durante generaciones, este planeta ha alimentado a las civilizaciones que han formado nuestra historia. Pero ahora, en el espacio de una vida humana, todo ha cambiado. Mediante el testimonio de expertos en la materia, descubriremos cómo debemos actuar para asegurar el futuro de la industria de la caza. Todo ello para dar una respuesta simple a la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué cazas? He sido cazador. Sí, yo he sido cazador durante muchos años. Me gustaba mucho, sobre todo, la caza menor. Yo he mamado la caza. Bueno, yo sí soy cazador. No soy cazadora. La gestión cinegética es, en la actualidad, una herramienta imprescindible de gestión. La esencia de la caza es la posibilidad del fracaso y la fortuna. La caza no es buena ni es mala, es simplemente un mecanismo natural. Mucha gente que no lo quiere ver y otros que no lo ven. Entonces habría que mostrarles la caza como es, no como algunos quieren hacerla ver. Yo creo que la caza ha cambiado mucho. Desde los años 70, cuando se aprobó la primera ley de caza, que fue la que estableció que la caza se podía arrendar, que se podía pagar por el derecho de cazar y que de esa forma convirtió a la caza en un recurso económico muy importante, la situación ha cambiado mucho. O sea, la gente mira más a la ciudad que más al campo. Creo que la caza realmente sí que ha cambiado porque se ha perdido la esencia de la misma. Nos estamos alejando. El consumo de la pieza es fundamental y además yo creo que cualquier cazador intuye que existe una especie de compromiso moral con el animal al que le acabas de quitar la vida para darle un destino, y no hay destino más noble que acabar en la mesa. Ayudaría mucho la puesta en valor de esa carne porque provocaría el poder aprovechar mejor esas especies excedentarias que tenemos la necesidad de sacar del medio natural. La fauna silvestre no es un animal de compañía. El gran problema o el gran reto es conciliar esa desconexión que hay entre el mundo rural y el mundo urbano. La caza es imprescindible, en el caso de la caza mayor es una actividad de gestión imprescindible y por eso debe haber un componente fundamental de gestión en el mundo de la caza. Todos los que estamos a favor de una gestión cinegética adecuada es conservar el medio natural lo mejor posible. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces pues no, la burocracia te lleva a que se olvidan muchas cosas de estas en las mesas. Porque lo que no se puede, entiendo yo, para conservar el medio en general,
es tener a la gente del medio rural en contra. Es verdad que la situación en los parques nacionales en España es una aberración. La caza es una herramienta de gestión y como herramienta de gestión es una actividad compatible y necesaria en bastantes parques nacionales. Doñana, Monfragüe, Cabañeros, etcétera, está más que sobradamente demostrado que las poblaciones de ciervo, de jabalí, etcétera, están muy por encima de lo que el sistema puede sostener. Hay que poner en valor la historia de la actividad cinegética y hoy en día, pues bueno, saber ponerlo en redes sociales y divulgarlo. Porque es necesario que la sociedad entienda que la caza es imprescindible y que la caza es compatible con la conservación y que la caza es compatible con el respeto a los animales que se están cazando. La gente joven es educación, educación y educación. El ser humano durante millones de años ha evolucionado gracias a la caza. Porque la caza tiene que seguir existiendo, es una herramienta imprescindible. Entonces el futuro de la caza está en esas mayorías, está en convencer a los no cazadores en que los cazadores no somos malos, ni siquiera tenemos que convencerles de que somos buenos. Si lo hacemos, mejor, porque realmente lo somos. Hay que tratar de que su opinión no sea en contra, no sirve una abstención. El futuro está en nuestras manos. ¿Por qué cazas? Te he dicho que la ibas a conocer, la voz. I told you would recognize the voice. I think we all do, but action films, right? Who would have told us that we would have a teaser with Bruce Willis's voice, right? At some point, it's crazy. But it's important because in the end, everyone connects this voice with that 80% non-hunters, no? Which is what we are looking for, because we wanted that from the beginning. Well, to have to relate to the voice and to be a straightforward message. So thank you, Ramon, for this well, work of art. And inside the video, which one would you say? I mean, we saw 3,000 different images. No, which one is your favorite? I've seen it so many times and I still get goosebumps. I think Argentina was an unforgettable journey, full of experiences, of learning lessons. It's such a different culture, and well, they lived off hunting, and now it's an important part of economic exploitation. So yeah, I would pick Argentina. And yes, we learned a lot from the goals of why you hunt. We're looking to bring all the sector together. We see there is not a real union amongst us. No, you're trying to connect and to relate, but we need one step further to get together. No, let's get together, because the people that are against us go together. We try to do small things, so let's get together and let's do things as we know. And well, yeah, we are stronger together. Of course, eliminate the stigma from hunting, right? A hunter, as I said before, I mean, I feel proud. No, I say I'm a hunter. I introduce myself as a hunter. It's not something I'm ashamed of. But we understand a moment will come and it will be a long process. But I hope we can be proud and introduce ourselves with, well, saying, hi, I'm a hunter and I'm proud of being a hunter. And also, we wanted to raise awareness in a different way, because Gonzalo, you know that everything we've done, we put it in, well, the theme channels, and it's about educating people that are already educated and that teach us. I mean, how? I mean, we have to do something different. We have to get out of this catch-22, and it was putting, well, things on top of the table, and we have to put this in platforms where people that are not for or against, so that they can consume it, analyze it, judge, and see if they have
a positive or negative opinion, but at least to be informed so that they can have an opinion with the information to make that opinion. And I think with those main goals, we would, I mean, we know it's a process. This is not something you get in 2 days, but there's a starting point for everything. And here we are. That's what we're here for. And at this point, many of you, I guess, are asking yourselves how you can help us, how you can collaborate. No, how can you help out? So for this project, we intend to carry out a crowdfunding. We intend to have a pilot to help send this to the platform so that they understand the message. This is a 150,000 euros pilot, 450,000 the whole series, and in the 3 ways I'm going to explain, we intend. So this project doesn't belong to Ignacio, myself, or José Luis, or the foundation. This belongs to all of us, and we have to act together. We have to make stands, and we have to make something real. And I'm going to give you the details, but afterwards we have rooms to get together for the details. And this project doesn't end today. No, we've been working on it for months. We're going to keep on working for many months afterwards. But the 3 main ways to help us are tax rebates, and we have Javier from Dunes Capital who will help us too. And this is that because it's an audiovisual production, legislation enables us to deduct 25% of the audiovisual production for those individuals or companies that want to do so. So this would be the first financing line. The second one, thanks to Artemisa Foundation, the donations is an essential part of this, so that you can collaborate and help us. And finally, investment. Those of you who just want to put your heart, your opinion, the effort that you want to feel an important part of this, we are open to this. And we're opening my heart here. We don't want to make money out of this, right? We repeat this throughout the event. This is a project just for the industry, for survival. So we don't want to be selfish. We're going to open up the project, and we want you to be part of it. So these are the main financing lines. So you're going to have in your seat some flyers where you will see a QR code. With that, if you scan it, you will get to an information page where you have a landing page where you'll find all the data for donations. Here you have the data of the Artemisa Foundation. Here you can have some instructions so that you can do that. And for the other financing lines or ways, we are at your disposal, because I think it's worth sitting down with everyone interested. And we also wanted to say that we are, there's many of us here, but we are being watched online, and so we wanted to do this. We did a big effort so that this is streamed. So any kind of help is good. No? So any hunter who wants to contribute in any way for this project, to be part of the project, and they'll have this QR code, and we'll be telling you for 2 months. And I mean, everything counts. We can do big things from small contributions, and we hope we can push this forward, and so that this is the beginning of a change, because this is happening, and we just have to continue. We have to join forces, and I think we can do this. We have references of people who did this in the US, so why not us? It's the time of putting out all the stops, and after 6 years we are more ready than ever, more willing than ever,
And as you can see, we have to climb 600 mountains. We will do so, and we'll do whatever it takes. But for a simple reason, I think Gonzalo and I, and all of you who know us here, we share a passion for this spectacular world. It's, I mean, this doesn't entail an effort. I would like you to have a camera watching our lives, because we live for this, and to be here is already a success. I mean, congrats, you are amazing. It's an honor to have you as a colleague and partner, and now it's the time has come, and I think it's I need someone very special up here. September last year, we received the bad news that a colleague, Gonzalo and I, someone that opened up his heart for us. He trusted us. We were no one. We did our filming in Spain, but he saw something in us, and we say, well, what can we do? What can I do with you? And when I say, unfortunately, in September, he left us, and we wanted to pay tribute to him. And he is Alicia, his wife, is here. And I really hope you love this video, because it does have a lot of heart in it. Martín ya tira hasta las gallinas de Guinea. Qué malo es. Pero bueno, oye, luego lo Ok, la próxima te toca a ti. Vale, vale. La siguiente me toca. Pinche, saca, muestra la gran En esta obra. edición, Cocinando con Young Wild Hunters, hemos preparado un delicioso steak ¿Pero tartar. quieres salir? Que no se te ve. Ahí, ahora. Ya Vamos está. a montar sobre una cama de unas Tostas. tostas De pan. de pan en el horno, a baja temperatura. Martín, la gente se va a reír mucho con esto. Bueno, venga, vamos a continuar. Wild Cooking, chicos. Young Wild Hunters. Ya empieza. Vamos a ver qué tal. Tendrá suerte. Vamos a por el new. Vamos por el new negro. Vamos por él. Que no pueden tirar todos menos yo. Me toca, tengo unas ganas. ¿Qué tal durmieron? Muy bien. El sol de África es el peor enemigo tuyo. Vamos con la gente sin cabello. La verdad que nos ha costado lo suyo, ¿eh? Quien diga que es fácil y miente como un bellaco. 250 metros. ¿Qué voy a decir? Buenos días, segundo día de casa. Hoy yo soy el que doy inicio. Así que prepárense a ver un excelente lance. Ya acabada la sesión con nuestro hermano y compañero Ramón, ahora es el turno. ¿Por qué te escondes? Yo no tengo idea. Bueno, señores, aquí estamos en el río Millera. Martín, lo hemos visto. Nos vamos. Ya está. Good morning, Mr. Amen. Comienza la aventura, ¿eh? Comienza la aventura. We're here with Mr. Martin. Segundo cebo para el leopardo. Ignacio acaba de sacar 2 lomos para un tartán. Bueno, estoy en depresión. Martín, venga, algo, coño. Hermano querido, pero mándame ese video, esas tres mismas cosas, la wild screen, el video y esa foto para yo subirla.
Lo teníamos que hacer. We had to do it, frankly. Martin initiated us. He put us on the right track, and we are moved by these videos because it reminds us of what we lived. Alicia, he's going to take care of us from up there. We're sure about it. And there's no stopping. We'd like to thank you all for being here, for listening to our presentation, for partaking in this event. Ignacio and myself are very happy with having a full house here. It's not easy to fill up a room like this, even though it may seem like it isn't. So thank you very much for your presence here. And finally, Gonzalo and myself are up here on stage, and it may seem like we do everything. It's probably, and it's not the case. We are probably the ones that do the least, and we have a whole team behind us. So please join us on stage, the whole team of young wild hunters. You really deserve it. Pues aquí tenéis al corazón. This is the heart of the project right here. As Ignacio said, at the end of the day, we are the ones who enjoy this the most, and there's our last minion. And we would like to thank you personally, Ignacio and myself, because these images are your success, a success owned by you. Javi, you worked magic. Luis, you worked magic here. You all did. So we would like to thank you. This applause goes out to you. Una foto aquí, ¿no? Let's take a picture up here. Well, you have all the cameras. We can do it. We can take it later. And in order to wrap up, because we're probably hungry and thirsty, we didn't want to organize a long event, but rather send you a direct message. And I think we succeeded in doing that. There will be QR codes around the whole room, so don't worry if you didn't catch it earlier. And as I said, this is an open project. And finally, when you leave, there will be a person who will give you a gift on behalf of Fundación Artemisa and Young Wild Hunters. Please don't leave without it. It's something that we want you to have. Thank you. La clave está en que bajemos estos por hora. Si llegamos al visito, estamos dentro porque van a estar comiendo abajo. Así que nada, que no me esperaba, enhorabuena. ¡Joder, eso!
has another meaning for me, is that I want to leave something done before I die. Oh, we're excited. Can't explain it. We've been waiting for this for so long, and Macho, lo que ha costado, ¿eh? Pero al final lo que más cuesta es lo que más se disfruta. No, es y lo que más se recuerda. Es que es así, es que es hasta el final. Esto me recuerda a Palencia. Trabajar hasta por fin tocarlo. Hasta por fin tocarlo. Es que qué preciosidad de bicho, ¿eh? A seguir, ¿eh? Estamos agotados, ¿eh? No paramos. Pero esto es África. A por ello. Él desea realizar la caza de su primer elefante. Es algo que es totalmente único. No se puede describir con palabras hasta que lo vivís.
Estamos con un grupo que repetimos ya hace 2 años y bueno, tenemos bastante esperanza ya que son zonas nuevas y todo eso. El primero es más grande, el primero. Inclemencia sí es lo que es. A ver si empezamos acá. Te sale uno cerca y no falla. Todo puede ser. ¡Salud! Bueno, enhorabuena. Gracias. Problemas de Turquía, que te quedas sin balas. ¡Buah! Bueno, increíble lo que acabamos de vivir, una experiencia brutal, sobre todo por la alegría entre Carlos y José. José pues, ha tenido hace poco tiempo una serie de problemas y la alegría que produce la caza pues, hace que se olvide todo lo que le ha pasado, que se una mucho más a sus amigos. Se levanta el macho, ¿eh? Que la caza fomenta que cosas como estas pues sigan existiendo. Lleva funcionando desde 1914. Es que esto es un negocio muy malo. Si fuese muy bueno todo el mundo lo haría. Lo que pasa es que no lo hace todo el mundo. Atravesado. Venimos a traeros algo distinto, algo que nunca antes nadie había hecho, que es la caza de jabalí, pero en 3 modalidades distintas. Caza con arco, caza con escopeta y caza con rifle. Lo suyo es encontrarles pues o bien volviendo de comer o bien saliendo al campo por la mañana a comer un poquito. Pero bueno, ya sabéis que en estas circunstancias lo que importa no es el tamaño, sino bueno, hacer la gestión.
Esfuerzo con ciervo. Vamos a hacer unas hamburguesitas. Si localizamos alguno en los pedregales. A ver qué nos dice. Nunca hay rebecos. Se ha precipitado con el tiro. Pues nos encanta la montaña, nos encanta cazar y sobre todo nos encanta la naturaleza. ¡Vamos! ¡Qué bien, Juanjo! Ha funcionado, ¿eh? Como lo que caza. Bueno, chicos, ha sido de las cacerías. Lo único es la sal, que aquí... Vicente está cabreado porque no he tirado la más grande, pero yo he tirado la más vieja. O sea, el trabajo hecho, tío. Hay una herda muy buena. No cae. Estoy feliz. Me encanta. Lo sacas como un calcetín. ¡Madre mía, tío! ¿He dicho que iba a pegar o no? ¡Dios! Y solo voy a decir una cosa, que no hace falta grandes trofeos para tener grandes días. Pero vamos. Primer animal africano. Es la caza auténtica del búfalo. Enhorabuena, tío. Muchas gracias. Estamos a punto de subir ahora a una zona un poco más montañosa. Se nos acaban los días. Bueno, a ver si hoy las tornas cambian y tenemos un poco más de suerte. Nos han sacado
un 375 Holland & Holland, desmontado totalmente, y nos van a enseñar luego pues cómo lo van a montar. ¡Joder! ¡Hasta el final, coño! ¡Hasta el punto final! Pues la han reventado, ¿eh? Qué ganas de dejar el suspense, macho. ¡Ah! Que digo que puede haber sido una de las aventuras más wild. Mira que somos Young Wild Hunters, ¿eh? No lo conocíais en absoluto la caza de Larry, La ¿no? gente esta caza no la valora. Y yo les invito a que vengan aquí, a Alicante, que fomenten la caza cinegética, y que el Larry hay que venir aquí a matarlo, ¿eh? Esto, que no es venir aquí y pum. No. Hay que sudar la camiseta. ¡He visto yo muerta, sí señor! Evidentemente, pero nos gusta mucho lo que hacemos. Y lo disfrutamos. Por esto cazamos. Por estas cosas cazamos. Acabamos de cazar un ciervo y la naturaleza nos regala... Se me ha puesto la piel de gallina incluso. Y es que lo mejor de la caza es eso de que no te lo esperas, tío. No. Tú eres una barbaridad, Gonzalo. Si haces algún día lo que he hecho yo. Y aquí los tienen. Para protegerlos, cuidarlos, estudiarlos y repoblarlos. Muy sensible. Que te sorprende. ¡Qué bueno! ¡Dios, chaval! Наша страна не очень большая, маленькая. И мы хотим, чтобы в хорошем уровне производить для иностранных охотников охоту. Она сопутствовала
поднятию нашей экономики. El mejor momento es tocar el animal. El mejor momento es gritar. El mejor momento es sonreír. Estoy muy contento, aunque por ahí no fue como queríamos. Estoy temblando, tío. Por arriba, recarga. Bienvenidos a lo que es la aventura al 100%. Pues gran parte de los ingresos que llegan pues son retomados a la misma protección de los animales. 1, 2, 3. Carga. ¿Le pegué? You can decide how you create your hunting. So as we try to get open areas. We don't want to put and take. We want to hunt old animals that are not in the reproduction cycle. And we want to hunt animals that can run over the borders, so they are free. And that always gives you the reminder, why do we hunt? Hunting is not only conservation, hunting is in ourselves, it's in our nature. And if people ask you, why do you hunt animals? I think one must just go on these rock paintings, look at them. Why did they hunt? If the hunting would stop in Africa, the poaching will go up. I think they also stayed in these places for generations after generation. Y la tranquilidad y la paz que se escucha en este sitio es inigualable. O sea, es que no hay nada más que nosotros aquí, una lancha a motor y 4 cazadores que nos vamos a meter dentro de Groenlandia ahora a cazar el caribú y el moscos.
sé si se me va a ver, porque es un poco de noche todavía. Serán como las 6:30 y ya hemos escuchado los primeros ciervos. O sea, yo estoy emocionado. ¿Por qué Argentina es un destino para extranjeros? Pues es un lugar, creo que todavía en esta zona salvaje, muy poco intervenido, con extensiones enormes, de miradas al infinito, con una diversidad de paisajes en un solo lugar que circunscribe a todo lo que es la provincia de La Pampa. Ya sabéis que Argentina es la cuna de la caza menor, de las tiradas a la paloma, y hay infinitas palomas. Esto es un sueño de verdad para mí. La felicidad personificada ahora mismo, por fin. Hace una hora que estamos tras él y es difícil de verlo, siempre tapado, siempre detrás del bosque, siempre detrás de los caldenes. Tenía que hacerle la comida a la familia, yo iba de tarde al colegio y así es como se aprende. Producir mejor, que la vaca tenga mejor calidad de pasto disponible, también requiere más trabajo. Buenos días por la mañana. De nuevo los YWH Artemisan vienen a traeros algo que yo creo que nadie ha hecho antes, y es algo tan importante como es nuestra feria. Ya no a nivel de cuando ya está preparada, no. Vamos a traeros qué y cómo se monta una feria. Estamos aquí en el pabellón 14, estamos como he dicho en IFEMA, esto es cinegética, y empezamos a ver cómo se prepara una feria desde 0 a 100. Bueno, estamos aquí un año más montando la feria cinegética. Hemos entrado a las 8:30 de la mañana. Estamos preparándonos para precisamente lo que es lo primero que hay que entregar, que es el modular de los clientes para la organización mañana a las 12 de la mañana. Ya está prácticamente a un 70% montado y estamos preparando ya los stands de carpintería para poder hacerlo. Son las 3:20 de la tarde y creo que vamos a un muy buen ritmo de cara a tener una tranquilidad de inauguración el jueves. ¿Qué crees que es lo que le emociona de la feria o por qué? Por ver un poco todo lo que se monta, después también de tanto tiempo sin que se monte nada, pues hay mucha expectación por saber que se monta. Nada más coincide con la manifestación esta que hay ahora para el campo, ¿no? Entonces mi padre, que vive en Alicante, va a venir solamente para la manifestación y entrar a la feria. ¿Cuántos años llevas haciendo esto? Pues justo 52 años. El primero que empecé las ferias fui yo y mi hermano. Sí, la dificultad más grande, como suele decir, es el trabajo, que hay que hacerlo muy rápido. Ya. Porque se inaugura pasado mañana y vamos a contrarreloj, pero siendo bastante gente se hace en un día y medio perfectamente. Y aún así todavía nos queda rematillos, que toca mañana todavía volver otra vez, porque toca vinilar o poner alguna tapeta, alguna lona que hay que hacer. Hay que estar aquí hasta el último. Es un orgullo tenerles de nuevo aquí
Y por parte de IFEMA solo quiero desearles todos los éxitos, que disfruten de la feria, que disfruten de su pasión, porque la caza y la naturaleza es pasión, y que sean muy bienvenidos. Muchas gracias. Estamos pensando ya, trabajando en base al nuevo proyecto 2023, viendo la evolución positiva del sector. La gente se está preguntando qué sorpresas habrá este año, todo el mundo pregunta qué se va a hacer y qué no, y cómo, y qué esperan encontrar. Esto es así, la montaña, en estado puro y duro. ¿Tú sabes lo que es una forca o no? A ver, Barajas. A ver, Barajas, ¿tú sabes lo que es una forca? Y ayer fue un día brutal, este sí que es espectacular y nada, o sea, vamos, ni una pega, es un... ¿Te has montado el perro? ¡Qué bien, Mamba, chaval! Oye, muy bien. Muy bien, Mamba. Muy bien, tío. Pero bueno, este border collie de rastro. Seguimos cazando, que es de lo que se trata. Me cago en la puta. Bueno. De momento está saliendo como estaba planeado, ¿no? Sí. Es que lo de José es. Lo de José es. Sí, es verdad que lo ves en los documentales, que te crees a lo mejor a través de la televisión que prácticamente los tienen amarrados los animales, ¿no? O que son cercados. Simplemente nosotros aquí estamos cazando en 15-20 mil hectáreas, nos ha comentado el dueño, en abierto completamente, que es caza pura y dura y te lo tienes que currar. Bueno, esta es la primera, la siguiente vamos a hacer. Lo que más me ha sorprendido cómo cazan aquí. Es alucinante cómo son capaces de saber por dónde han pasado. Sí, yo muchas veces solo de ver a la cara del cliente, la satisfacción, como nos pasó a ti y a mí. Safari de África, tío.